¿Recuerda usted cómo fue que algún día en su vida usted supo realmente que Jesús, el carpintero de Nazaret, es el Mesías y es Dios? ¿Usted recuerda cómo fue en su vida que de pronto usted dijo, sí, verdaderamente Jesús es Dios con nosotros? Cuando eso ocurrió, en su vida sucedió una transfiguración. Cristo se transfiguró ante usted. Y esto Él pues gusta de hacerlo con mucha gente. Y de eso hablaremos hoy. Quédese con nosotros, la transfiguración del Señor. En efecto, queridos amigos, el tema de hoy, la transfiguración del Señor. Y porque usted me lo pidió, de verdad, aquí está Adolfo Ruiz Guzmán, porque, bienvenido, querido amigo. Muchísimas gracias, querido Roberto. Pues al contrario, al público, muchísimas gracias siempre a ti, a todo este querido staff que siempre nos recibe súper amable. Al contrario, a ti, gracias. Gracias. Pero de verdad, nuestro amable público me dice, oye, ya tráete a Adolfo Ruiz Guzmán. Me dicen, ese joven que habla tan bien. Y yo, ¿cuál joven? Te digo que gracias, digo, ya va a ser mi cumpleaños, pero todavía estoy joven, todavía. Y mientras, acuérdate que hice el les digo, bueno, pues sí, Adolfo va para hablarnos de Cuaresma, de Pentecostés, de Adviento, por tus conocimientos, por liturgista que eres, ¿no? Entonces ahora ahí lo tiene ya, para hablar de la transfiguración. Gracias, capitán. No, muchísimas gracias a ti, Roberto. De verdad, siempre es un gusto estar contigo y pues poder partir de la experiencia que nosotros vivimos, que es al final es lo único que puedo compartir. No hay otra cosa más que mi vivencia en el seguimiento del Señor, que no es la perfecta, pero aquí andamos. Capitán le digo porque, mire, yo tengo un hobby y mi hobby es pasear al perro de mi hija, pero Adolfo tiene un hobby que es volar aviones, ¿no? Ahí andamos para cambiar el Padre Nuestro, así de que Padre Nuestro que andamos en tus terrenos, pero todavía no lo quiero ver tan cerca todavía. Querido amigo, creo que sería muy útil empezar por establecer la diferencia entre transformación y transfiguración. Sí. No es lo mismo transformar que transfigurar, ¿no? Aunque la raíz es la misma, cuando estamos hablando desde el punto de vista del trans, que significa cambio, uno estamos hablando de la forma, transformación, y la otra es la transfiguración, o sea, de cómo estamos cambiando el aspecto. O sea, cómo estamos buscando cambiar toda una serie de cosas. En la forma, pues podemos modificar muchísimas cosas. Incluso nosotros hablamos, desde el punto de vista cristiano, más que del cambio, de la transformación. Y ya un paso ya más elevado pues sería la transfiguración, porque la transformación involucra un elemento que no es violento. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre que nosotros nos referimos a alguien o algo que le decimos es que tienes que cambiar, estamos violentando su ser, porque eso significa que ese cambio hay algo que no tiene por qué existir. Y también significa que nosotros eso que hace no lo aceptamos. O sea, correcto. Así como eres, no te acepto, no sirves, tienes que cambiar. E incluso esa transformación desde ese punto de vista humano nos lleva a un crecimiento, nos lleva a una maduración, nos lleva a encontrarle sentido en muchos aspectos de la vida. Incluso hablamos muchísimo de transformar el dolor, ¿no? Porque eso nos invita a asumir esa parte, obviamente que nos duele, que nos lastima, y cómo lo queremos impulsar a que realmente sea algo constructivo en nuestra vida. Porque esa es una de las grandes ventajas que tenemos del cristianismo, cuando nosotros entendemos esto, que al final muchas de las cosas que que nos pasan en la vida tienen un sentido y debemos de ir hacia una madurez. La vida, pues tú lo sabemos todos, o sea, es una gran maestra que si no aprendes la lección te la repite. Y justo ahorita me estaba acordando, ahorita que llegaba con muchísimo gusto aquí a las instalaciones, tú recordarás hace 2 años que nos vimos previo a la pandemia, que hacíamos un programa donde hablábamos de la esperanza de la barca. Ah, sí. Y fíjate cómo ahora ya hemos pasado pues todo este periodo de la pandemia, que yo ya perdí la noción del tiempo, ya no sé ni cuánto llevamos en la bendita pandemia, pero yo creo que en ese momento hablábamos de no desesperarnos, de vivir en la esperanza, pero creo que hoy deberíamos de hablar de la transformación y la transfiguración. ¿Qué estamos aprendiendo como sociedad y qué estamos aprendiendo para ser mejores seres humanos? La Escritura nos refiere, el Evangelio, que Jesús subió a un monte
llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan y se transfiguró ante ellos. Así nos lo narra. Vámonos a ese lugar, vámonos al monte de la transfiguración para ver qué ocurrió allí. Elías y Moisés confirman en la visión teológica y en la experiencia divina que los tres apóstoles vivieron en el monte de la transfiguración, que los tiempos proféticos habían terminado para dar inicio a los tiempos mesiánicos. Los antiguos profetas conversan con Jesús porque en él se une el pasado con el presente para dar inicio a la iglesia. Pedro expresó su deseo de mantenerse en este éxtasis contemplativo. No quiere que la experiencia termine y pone los medios que le son alcanzables: hacer 3 tiendas para que Cristo y los profetas se queden allí con ellos. Pero ni Jesús ni el cristianismo son estacionarios y la misión debe continuar. El reino de los cielos tiene que establecerse por completo y la fe de Pedro, Santiago y Juan debe crecer. Aún les falta conocer y vivir la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús, a quien ya han visto transfigurado en Dios. Pero en eso se oyó la voz del Padre Eterno, que se ha aproximado tanto a la historia humana que presenta al Hijo prometido como Redentor. ¿Qué hacer ante tanta riqueza, con tan valioso tesoro entregado? ¿Cómo proceder con la prenda prometida y al fin dada? Escuchar es la propuesta de Dios. Solamente escúchenle y entonces sabrán qué hacer con él. Es lo que Dios les dice. Y luego el silencio invadió el entorno. Nuevamente silbó el viento y ellos, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más. En efecto, ya únicamente vieron a Jesús solo con ellos. Es este uno de los textos más bellos del Evangelio, pues, ¿qué más podemos desear que ver al Señor con nosotros? Sí, Adolfo, fíjate que este es uno de mis versículos favoritos. Y de pronto los apóstoles, ¿no?, ya no vieron más que a Jesús solo con ellos. Yo quiero eso. ¿Te imaginas, amigo? Pues eso es lo que de pronto aspiramos. volteas y está Jesús solo contigo. No, pero no solamente eso, sino que ellos, pues ya ves que todo lo que dice Jesucristo, todo lo que Él dice y todas las promesas que Él hace se cumplieron. Porque hay que recordar el versículo previo de que cuando escuchamos este pasaje de la transfiguración, que lo escuchamos en los 3 evangelios, y curioso que no está en Juan, pero escuchamos esa frase donde dice: les aseguro que algunos de los que están aquí presentes no morirán sin antes ver al Hijo del Hombre cuando venga a su reino. Ahora sí que, como diría, bueno, no puedo hacer el comercial, pero 3 elementos después, la transfiguración. Se les concedió a 3 de los que estaban ahí no solamente ver a Jesús transfigurado, sino tener una previsualización de lo que iba a ser el cielo, o de lo que es el cielo, de escuchar al Padre diciendo: este es mi Hijo. Ahí todo, por supuesto, estaba la presencia del Espíritu Santo y estaba la plenitud en el cumplimiento de la ley. Moisés, la perfección en la ley, y el otro profeta, gracias, Elías, la perfección de la ley, o sea, con cumplimiento de la palabra. La ley por un lado, te entrego la ley para hacer la alianza. Luego, con el profeta, te estoy anunciando que va a venir el Mesías, y ahí está el Mesías. La perfección del cumplimiento de todos los tiempos. Como dice, al cumplirse la plenitud de los tiempos, y ahí se manifestó. Pero el texto que nos decías anterior: yo les aseguro que entre los aquí presentes hay algunos que no morirán antes de que vean venir con poder el reino de Dios sobre ustedes. Y ahí están. Al menos ustedes 3 lo vean. Yo comenzaba este programa diciendo: ¿a usted le ha ocurrido? ¿Tú recuerdas si hubo algún momento en tu vida que dices así, sí, de veras, es Él? Yo creo que hay muchos momentos en la vida, o sea, y la transfiguración, yo creo que también por eso en la sabiduría de la liturgia y de ponerlo en el ciclo litúrgico, hace ese énfasis de recordar ese momento donde tú reconociste que Jesús es el Señor. Ajá. O sea, puede haber sucedido porque luego pues somos esos católicos de trámite, ¿no? Donde pues nos bautizaron y nos preguntaron porque pues nos llevaron, ¿no? En la primera comunión luego ni siquiera somos tan conscientes de qué es lo que estamos haciendo, y en la confirmación menos, que debería de ser la parte de la plenitud del Espíritu Santo. Pero ese momento donde el Señor se transfigura delante de ti, una transfiguración personal, y donde tú lo único que puedes decir es: reconozco al Señor en mi vida, reconozco el señorío de Jesús. Eso, ajá. Y yo sé que ese cumplimiento me va a llevar a buscarlo a más.
Porque la parte de la transfiguración, pues todo el mundo critica a Pedro, ¿no? Donde todo el mundo le dice, ay, mira, Señor, qué bien estamos aquí, estamos todos bonachones, vamos a hacer 3 chozas, ¿no? Porque además era sencillo, ¿no? Pues nosotros no, nosotros aquí nos quedamos en el piso y estamos re bien, pero una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y pues ahí se escucha de, pues no, o sea, no nos podemos quedar en la parte de la contemplación. Papa Francisco decía una cosa muy buena, donde él decía, o él resume la transfiguración con 2 palabras muy importantes, subida, pero también bajada. Porque la parte de la subida, pues es la experiencia mística, donde estamos contemplando esta experiencia del señorío de Jesús en mi vida. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos experimentado, cuando estamos así de la desesperanza, ese consuelo que no sabemos entenderlo y que en ocasiones hasta hemos caído de rodillas y agradecemos la presencia de Dios en nuestra vida. Puede ser desde cosas tan sencillas, a lo mejor que nos encontrábamos en una desesperación muy grande por el tema de que nos alcance el dinero ahora con los temas económicos que vivimos, pero a lo mejor por el tema de salud, en fin, muchas cosas donde nos hemos sentido casi al borde de la desesperación, caemos de rodillas y reconocemos el señorío de Jesús. Hay cosas que yo ya no puedo hacer y viene esta parte mística. Pero ahora viene la parte de la bajada, donde no te puedes quedar ahí. Tienes que compartir lo que tú viviste, esa experiencia del amor de Dios, de una experiencia que aborda un amor desde toda la vida por ti, desde la eternidad. Y tienes ese deseo, esa necesidad de que sientes ese corazón lleno y que tienes que compartirlo a los demás. Si te sientes solo, acércate al Señor. Si te duelen tus pecados, acércate al Señor. Si tienes una dificultad en tu vida, Él te va a abrazar, se va a transfigurar delante de ti, te va a dar esa confianza para ir adelante. Fíjate que pasan en estos elementos del ministerio de Jesús en la vida pública. Pues el inicio de la vida pública, pues prácticamente estamos hablando cuando es el bautismo, cuando también hay una epifanía, donde hay una teofanía, cuando es el bautismo. Y ahorita cuando vamos a empezar la pasión del Señor, también se da esta manifestación, esta transfiguración. Porque la subida al monte con Jesucristo para poder encontrarse con su Padre y con los profetas, estaba señalándoles lo que vendría, la pasión. Yo no sé qué haces tú volando aviones, fíjate. Tú deberías estar predicando en las iglesias los domingos, fíjate. Tengo que hacer una pausa. Lo dijo muy rápido, no sé si usted se dio cuenta. Dijo, subieron al monte para encontrarse con los profetas y con su Padre. Y es que en el monte de la transfiguración ocurre una teofanía. Dios habla, Dios se manifiesta. ¿Y qué dice? ¿Y qué significa? Volvemos con esto. Librerías Verbum, más de 20 años de servicio. Más de 8,000 títulos en temas de exégesis bíblica, teología, filosofía, liturgia, rituales, vida religiosa, espiritualidad, sociedad y religión, arte sacro y, por supuesto, las mejores Biblias al mejor precio. Además, si no tenemos un libro, lo buscamos. Avenida Cuauhtémoc 1116, Colonia Letrán Valle, Ciudad de México. Informes y ventas en www.libreriaverbum.mx y al 55 5688 9286 y 55 5688 9295. Desde 1906, el troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. La Universidad Pontificia de México ha abierto las inscripciones para sus diplomados sabatinos del 20 de agosto al 4 de diciembre en Introducción a la Filosofía, Religiones del Mundo, Tanatología,
acompañamiento espiritual, teología básica, teología bíblica, teología espiritual, cristología, liturgia, mariología, iconografía cristiana e historia del arte sacro. Inscríbete cuanto antes, aumenta tu conocimiento y vive de mejor manera tu fe. Informes e inscripciones en www.pontificia.edu.mx y al 55 5573 0600.